Sin embargo, vemos que en la segunda declaración jurada que hace Milton Morrison en el año 2024, no aparece esa propiedad. Esa es una propiedad altamente valorada. En aquel momento que él la compró en el 2021, tuvo un valor de $834,000. Estamos hablando de casi 60 millones de pesos. Y al día de hoy, 2025, esa propiedad asciende a un valor de casi los $2 millones. Todo funcionario está sujeto al escrutinio público. Y uno de los paradigmas de Luis Rodolfo Abinader Corona a todo el pueblo dominicano es que estamos en presencia del gobierno más transparente del país. Entonces, como este es el gobierno más transparente, que Milton Morrison declare de dónde sacó dinero para comprar ese lujoso hogar en el estado de Florida. Lo que pasa es, Nuria, que tuve la valentía de denunciar y marcar un precedente de un gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader, que en el año 2020 nos dijo que teníamos que ser transparentes. El director del Intran, Milton Morrison, rompe el silencio tras tantos cuestionamientos que tiene acerca de que se compró una casa de más de $800,000 en Estados Unidos, y lo otro, la querella que él interpuso en la Procuraduría General de la República porque algunos directivos de la empresa de Color lo estaban sobornando para poder tener o seguir con el contrato que tenía Intran con respecto de las licencias de conducir. Pero aquí lo que me sorprende es ¿con quién rompió el silencio? Normalmente cuando hay este tipo de casos en los ministros, no es Nuria con quien rompe el silencio. Y aquí es lo interesante, cómo en casos tan fuertes como estos, Nuria va suave. Pareciera como que Milton Morrison y Nuria se pusieron de acuerdo para que esta información pudiera llegar. Porque si se hubiera tratado de otra persona, hubiéramos visto a la Nuria de siempre, la que no deja responder a su invitado, la que ataca, la que sigue insistiendo con una pregunta, la que hasta cierto punto irrespeta en la hora de estar entrevistando. Y ustedes ya saben cómo es su accionar de Nuria cuando hay este tipo de casos. Por eso es que me llama la atención en dónde rompió el silencio Milton Morrison. Y vean lo que dijo. Justifique la casa entonces. Fue comprada justo cuando era presidente de Sur. Hay que justificarla porque no aparece en la declaración jurada. Y eso es lo que ellos pueden decir que es sospechoso. Claro, pero eso porque una casa, usted, como usted acaba de decir, puede tenerla. Tenía un apartamento aquí en Naco que vivía desde el año 2012, que mucha gente que me está viendo ahora conoció, y tengo que dar la característica de ese apartamento. Un apartamento en el Naco, en la Fran Félix Miranda, en una torre donde yo vivía en el penthouse. Ese penthouse tenía 415 metros cuadrados. El metro cuadrado en Naco anda como por $2,500. Si eso lo llevamos a precio actual, estoy hablando que yo vivía desde el año 2012 en un apartamento que debía rondar a precio de hoy, como está el dólar, $900,000, algo así. Bueno, en el año 2021 yo lo declaro eso, pero no declaro la casa porque obviamente no existía. En el año 2021, por razones diversas, personales y familiares, mi hermano Nelson se había establecido en el año 2019 allá. Entonces yo agarré y vendí ese apartamento que tenía aquí en Naco, lo vendí a una persona que vivía en el tercer piso y que actualmente vive ahí, y en el 2021, en abril más o menos, agarro y lo vendo. Toma un préstamo en el Scotiabank y esa persona... firmamos el contrato y yo agarro $425,000 de esa venta que hice en ese momento de una propiedad que había declarado en mi declaración jurada y la transfiero de manera clara y legal a una cuenta en el Ocean Bank en los Estados Unidos, de donde tengo cuenta desde el año 2006. ¿Qué pasó? Que yo agarré de ese dinero que transferí $389,000 y de manera clara y transparente, sin ocultar nada, sin buscar testaferros, sin buscar nada tercero, voy y accedo a una vivienda que en ese momento estaba valorada en $837,000, doy $389,000, que es menos de la mitad, y consigo un préstamo
a nombre mío una hipoteca a 30 años. Oiga esto, o sea, que están diciendo que yo compré la casa. Tengo un préstamo de una hipoteca para que mis hijos estuvieran allá y estudiaran. Entonces, para este tema era necesario un buen café y dominicano, porque se va a poner muy bueno. Ya se me estaba enfriando como siempre, porque se me olvida tomar café mientras estoy hablando con ustedes. Siempre me lo preparo, estoy aquí para poder llevarles esta información y se me olvida por estar hablando y después termino otra vez colando otro café porque este se me enfrió, porque no lo recaliento. Eso sí tiene charro bachatero, no tomo café recalentado. Así que, bueno, señores, miren, hay varias situaciones que analizar aquí, pero la principal es el desfalco que se le ha hecho al Estado Dominicano en esto que tiene que ver con Intran y Decolor, cerca de 800 millones de pesos. Eso es lo que más me preocupa. Pero hay otras cosas que no hay que perder de vista. Por un lado, tenemos al abogado Rafael Linares, que fue el que hizo esta denuncia ante la Procuraduría General de la República, de que por qué Milton Morrison no había puesto en su declaración jurada que había comprado esa casa en Estados Unidos. Rafael Linares ha sido cuestionado por muchísimas cosas. Yo recuerdo muy bien en el año 2023 que la Corte le dio... falló a favor de Guido Gómez Mazara porque Rafael Linares lo había difamado, y entonces la Corte obligó a Rafael Linares a pagarle 5 millones de pesos a Guido Gómez Mazara por esa difamación. Por otro lado está el acercamiento que pudiera tener Rafael Linares con la Fuerza del Pueblo, con Leonel Fernández, con cualquier otro político que está en oposición ahora. Porque justamente cuando sale esta denuncia que hace Milton Morrison, porque afirma que fue sobornado por el dueño de la empresa Decolor para hacer unas enmiendas al contrato, para que eso se siguiera alargando, surge esta información de Rafael Linares. Pero vean lo que dice primero Milton Morrison sobre esa acción que tuvo el ejecutivo Decolor con él. Veamos. Hubo varias ofertas económicas. Sí, sí. La primera fue... Bueno, la primera fue, de manera muy clara, me ofrecieron 24 millones de pesos efectivos y 2 millones por cada mes que el contrato se extendiera. Es decir, el planteamiento era que fueran 24 meses. De manera categórica, rechacé eso. Luego, por diversas vías y comentarios que me hacían, trataban como de influir para que yo pudiese acceder a eso, y no lo hice. Luego sucedió que en diciembre al director financiero y el encargado administrativo de la institución le hacen un regalo de unos vinos, pero lo acompañan con dinero en efectivo de parte de la empresa. 200 y 150 mil pesos. Exactamente. Esos fueron los visibles. Inmediatamente esas dos personas que son colaboradores muy honestos, y por eso los tengo en esa posición, me lo comentaron. Mi reacción inmediata, le dije, devuelvan eso. Como siempre, para mí es muy importante saber qué ustedes creen, qué opinan acerca de este tema. ¿Creen que sea una cortina de humo esto, lo de la casa de Milton Morrison? ¿O verdaderamente Milton Morrison está usando lo de Decolor? Porque ahí él queda como el bueno, él queda como el funcionario más transparente, más honrado, porque no aceptó sobornos. Y vaya sobornos, ustedes ya vieron la cantidad de dinero. De entrada, en efectivo, le ofrecieron 24 millones de pesos. Y después, cada mes, le iban a dar 2 millones de pesos mientras durara ese contrato. Y el contrato era a 24 meses. O sea, 48 millones de pesos más en 2 años. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que sea Milton Morrison el que se adelantó para que lo de la casa de $800,000 en Estados Unidos no explotara? ¿O Rafael Linares está siguiendo las instrucciones de alguien para afectar al gobierno y obviamente para afectar a Milton Morrison? Acuérdense que venimos de lo de Hugo Veras con el Intran. Ya vimos todo ese circo que se armó y finalmente Jochi Gómez y
y Hugo Veras están libres. Parece que el Intran es una cuna para desfalcar al Estado Dominicano desde hace muchos años. Porque esta empresa de Color viene funcionando desde el 2004. Pero imagínense desde antes, con los otros gobiernos, lo que no se supo y los negocios que hicieron varios y varias empresas para robarse el dinero de la sociedad dominicana. ¿Qué ustedes creen? Por eso quise hacer este video, para entrar en reflexión. Y vean, el señor Morrison ha dado una explicación a la Nuria Piera diciendo que él lleva más de 30 años trabajando. 30 años en donde ha logrado amasar cierta fortuna que lo llevó a comprar un penthouse en Naco, que en determinado momento ese apartamento, ese penthouse, costó algo así como $800,000. Él dice que cuando él decide vender ese penthouse, ya sus hijos y su familia estaban en Estados Unidos, entonces tenía que comprar una casa para que sus hijos pudieran estar allá. Con 300 y pico miles de dólares que cogió de lo que vendió su penthouse, el señor fue a Estados Unidos, dio como adelanto para esa casa, es decir, sí compró esa casa. Milton Morrison sí compró esa casa en Estados Unidos de más de $800,000. Pero no lo había declarado porque dice que eso fue después de haber hecho su primera declaración jurada. Pero lo importante aquí es que sí la compró. Pero él dice que solamente dio el inicial para esa casa, cerca de $385,000, y que el resto pidió un préstamo, o sea, una hipoteca para poder pagar la casa. Después dice que por unas cuestiones personales, él y su esposo decidieron dividir las cosas materiales que ellos tenían. Pero ya él había comprado la casa. O sea, no la terminó de pagar, pero finalmente dio un inicial y sí compró una casa que la estaba pagando, pero él de alguna manera quiere deslindarse porque dice que ya en su momento, pues como la esposa y él tenían que dividirse, entonces la esposa se iba a quedar con esa casa y ella se iba a hacer cargo de la hipoteca y él se iba a deslindar completamente de eso. Ya él dio el inicial, pero entonces, o no la compró. Aquí lo que llama mucho la atención es lo siguiente. Sale Linares, Rafael Linares, con la denuncia de esta casa. Y como por obra de magia, entonces Milton Morrison hace esta denuncia de que fue sobornado para que el Intran siguiera con el contrato de esa empresa de Color. Y está acaparando todos los medios para decirle a la sociedad que lo más importante es el desfalco que se le ha hecho al Estado de más de 800 millones. O sea, no nada más fue Translatam, el de los administradores de los semáforos, Transcorlatam, que ahí se hablaba de 1.200 millones de pesos. Entonces, ahora 800 millones. ¿Y cuántos más? ¿Y cuántas empresas más han desfalcado al Estado Dominicano? O mejor dicho, no. Les han robado su dinero a ustedes, porque también esto es una forma como de que no sepan, porque mucha gente no sabe ni quién es el Estado, ni la diferencia entre gobierno y Estado. Ese dinero es de ustedes, de sus impuestos. De nuestros impuestos, porque yo también pago impuestos. ¿Y cuántos más? Que no se supo, que no se sabe, pero que se fue ese dinero. Entonces, como Milton Morrison no tiene escapatoria, en el sentido de que sí, Rafael Linares tiene razón, compró esa vivienda,
no la ha pagado por completo, pero él dio un inicial. Entonces, me parece que Milton Morrison se quiso adelantar ante eso. Y por eso rompe el silencio con Nuria. ¡Qué casualidad! Con Nuria, romper el silencio cuando vienes de una acusación. Cuando Nuria es muy tajante y ustedes saben cómo se maneja cuando se trata de que un funcionario se roba el dinero, cuando le conviene. Cuando le conviene, cuando no es amigo, cuando no es alguien que de alguna manera la beneficia, cuando no es una orden del gobierno. Pero si no, ya le hubiera atacado de una forma increíble. Pero ustedes vieron la sutileza, la tranquilidad. Fue un espacio para que Milton Morrison se defendiera e implementara este discurso de que no, lo más importante ahora no es la casa, lo más importante es que estas personas me estaban sobornando. Yo, todo un buen ejemplo de servidor público de honradez, dije que no, que yo no me manejo así. O sea, son dos pájaros de un tiro que quiere matar Milton Morrison. El primero, opacarlo de la casa, que la gente se desentienda de la casa, porque ya aceptó ahí con Nuria que sí la compró. Y por el otro lado, quiere posicionarse como un servidor público decente y honrado, porque no aceptó tanto dinero. 24 millones en efectivo, señores, ahí. Lo plantea de esa forma. 24 millones. Si tientan a esos que de verdad llegan al poder a eso. Pero o era perder el nombramiento, era que su carrera política acabara, o era la casa. Y decidió sacrificar lo de la casa, inventar esta retórica, para que entonces el pueblo dominicano le aplaude, le diga, miren, bravo, este es un ejemplo, rechazó un soborno de 24 millones y 2 millones de pesos mensuales durante 24 meses. Lo denunció, tuvo el valor, cosa que no hacen muchos. Esa es la idea. Por eso fue con Nuria. No hay otra explicación. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.